Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría, episodio 18. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y quiero darle las gracias por darme la oportunidad de estar escuchando todos estos episodios. Yo personalmente quiero darle las gracias al Señor Jesucristo, quien me permite tomar la palabra de nuestro Padre Celestial y poder compartírsela con usted. Y estamos en el camino de la sabiduría. Un camino muy bueno que sé que nos va a bendecir a todos de una manera muy grande. Así que nos encontramos en el capítulo número 4 y el día de ayer estábamos hablando de la importancia de la sabiduría, cómo esta sabiduría nos puede proteger a nosotros en nuestro camino. Ahora continuamos con el versículo número 10. Dice: Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te van a multiplicar los años de vida. Muchas veces pensamos que para ser de larga vida necesito comer bien, necesito hacer buenos ejercicios, necesito cuidarme. Pero la gran realidad que nos está diciendo este libro de Proverbios, que no solamente es eso, sino que se trata de vivir una vida de sabiduría. Porque le está diciendo el proverbista, y como decíamos también nosotros, hagamos de cuenta y caso que nuestro Padre Celestial nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo que si nosotros acogemos la palabra de Dios, los años de nuestra vida se nos van a aumentar o vamos a tener larga vida. Yo le he comentado en otras ocasiones que el Señor le dijo al pueblo de Israel: todos estos mandamientos que yo te estoy dando, no es porque te quiero esclavizar, no es porque te quiero impedir un montón de cosas, sino es que yo quiero que les vaya bien a ustedes y a sus hijos y sean de larga vida en la tierra donde yo los estoy introduciendo. El propósito de Dios es que nos vaya bien, pero también el propósito de Dios es que prestemos atención a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Versículo 11 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a vivir sabiamente y que nosotros hagamos el bien. No simplemente se trata, yo tengo una Biblia, la leo y ahí termina todo. No, la palabra de Dios nos tiene que mostrar el camino y también nos tiene que mostrar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos llegar a tener esa inteligencia de poder decir que lo que tenemos con nosotros es tan poderoso que lo compara como una espada de dos filos. Es tan poderoso que puede cambiar la vida de las personas. El apóstol Pablo era un hombre que estaba persiguiendo a todos los cristianos, pero un día fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo, que se le apareció en el camino y le habló las palabras al Señor Jesucristo, y ante esas palabras él no le quedó nada más que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que estas enseñanzas te quieren dejar en tu vida. Mire lo que dice el versículo número 12. Cuando anduvieres, no se te estrecharán tus pies, tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Escucha, está hablando del caminar que usted y yo vamos llevando por la vida. Y como desde que comenzamos, versículo 10, versículo 11, nos está hablando que hay un camino que se llama sabiduría. Y que Dios nos va llevando por ese camino por su palabra. Y que Dios nos va llevando por sus veredas, por las sendas, para que hagamos lo correcto. Ahora nos está diciendo en el versículo 12, cuando tú vayas caminando por ese camino, no vas a encontrar obstáculos. Y cuando corras, no te vas a tropezar. O sea, aquí ya a mí me habló en algo. Esta palabra ya me habló en algo. Que en los caminos que yo ande en la vida, yo voy a encontrar cosas que me van a tratar de detener, cosas que me van a tratar de apartar del camino correcto. Pero como dice, vaya rápido, vaya despacio, no vas a tener ningún problema para llegar al punto donde tú quieres llegar. ¿Por qué razón? Porque ahí está el cuidado del Señor.
Ahora, qué importante es, fíjese, y esto es para detenerse a pensar. Como cristianos, a veces pensamos que cristianismo es ir a la iglesia, estar presente en la iglesia y escuchar un sermón, pero así como quien dice, si está entretenido, pues está bueno, y después nos vamos a nuestros hogares. Cuando en realidad la vida cristiana es entender bien qué es lo que Dios quiere de mí y luego comenzar a practicar de corazón lo que Dios quiere de mí. Entender que Dios no simplemente está interesado en imponer reglas en mi vida, sino que entender que lo que Dios quiere es que me vaya súper bien a mí en todo lo que yo haga en la vida. Por eso está diciendo, aunque llega un momento en que vas a correr, ¿por qué razón? Porque está muy dura la situación y vas a tener que apresurarte a lo que estás haciendo. El Señor dice, yo te voy a proteger, no te preocupes, yo te voy a proteger, pero si tú estás obedeciendo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el Señor le habla claramente al pueblo de Israel. Le dice, mire, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición es que va a pasar en ustedes todo lo bueno que yo he dicho que va a pasar en ustedes. Que donde quiera que anden, van a ser benditos, van a prosperar. Todo les va a ir bien. Pero por el otro lado les dice, pero si ustedes no obedecen mis mandamientos, les vienen las maldiciones. Y la maldición es lo contrario de la bendición. O sea, en otras palabras, Dios detiene la bendición. Y entonces ahí le dice, ustedes van a trabajar, nada les va a salir bien. Todo lo que emprendan va a ser un desastre. Y muchos así están viviendo. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia delante de Dios. Por eso aquí hay un llamado a nosotros a aceptar, como dice el versículo 13, a retener el consejo, a no dejarlo, a guardarlo, porque eso es nuestra vida. Aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vivir en ellas, no apartarse ni a izquierda ni a derecha, ni por un momento o por vacaciones, sino que todo el tiempo seguirlas, cuidarlas, porque tenemos que entender claramente que mi vida depende de las enseñanzas de la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, no te metas por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo malo. Y como aquí se nos ha dicho Salomón, de que hay mucha gente que es mala y busca la destrucción. Y no solo busca destruirse a sí misma, sino que quiere destruir a medio mundo. Entonces le dice, no te vayas a juntar con esa gente, no sigas su mal ejemplo, no sigas esa senda perversa, no vayas por los caminos de los malos. O sea, que lo que quiere decir es de que yo no tengo que hablarles a esa gente. Tengo que apartarme de esa gente. No está diciendo eso. Tú puedes hablarle a esa gente. Tú puedes tener la mano extendida para ellos. Pero no sigas sus conductas. No imites sus ejemplos. Porque el gran problema es que muchas veces nosotros vamos por el camino de justicia y de repente la influencia de esta gente es mayor que la que nosotros debemos de tener sobre ellos. Y nosotros terminamos haciendo lo que ellos hacen y al final ellos se burlan. Ya ves, te dije que vos eras un mentiroso. Te dije que vos de verdad no deberías de estar en esa iglesia. Así llega a pasar. Entonces, ¿qué dice? Dice en el versículo número 15, dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de ese mal camino, del camino que los malvados siguen. No está diciendo, hey, no vayan a pasar por ese camino. No te pases por ese camino del pecado, de la desobediencia a Dios, de la maldad, de la burla, de la deshonra a Dios. Recuerde que algo que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto que nosotros le debemos de tener. Si nosotros no vamos por este camino, nosotros estamos irrespetando a Dios, pasándolo de largo, no nos interesa. Y a veces pensamos que se puede hacer mientras nadie se dé cuenta. No, hay consecuencias cuando uno se va por esos caminos. Versículo 16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal,
y pierden el sueño si no han hecho caer a algunos. Mire, aquí estamos hablando las malas intenciones. Y a veces nosotros fallamos en ver cuáles son las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de aquel que por primera vez ofreció un trago de licor a alguien que no tomaba? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de aquel que ofreció por primera vez un cigarro de marihuana a alguien quien nunca lo había hecho? ¿Cuál era la intención? Pues la intención es que esa persona caigan. Porque dice el versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. O sea, que ellos se sienten satisfechos en ver que el justo caiga, en ver que el que es limpio de camino se ensucie, se meta en el lodazal. Por eso, jóvenes o gente adulta también, reaccionemos de que hay un camino de sabiduría. Reaccionemos que hay un camino donde el malo está interesado en tirarte al suelo, en destruir lo que tú has logrado, en que tú no avances en tu vida personal. Tiene interés en hacer todo eso. Pero mire qué diferencia lo que dice el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es la senda de los justos? O primero hablemos quiénes son los justos. Los justos son aquellas personas que hacen lo bueno, que hacen lo correcto de acuerdo a Dios, que siguen los caminos de Dios, que quieren tener una vida de sabiduría. Y entonces, ¿cómo es esa vida o cómo es ese camino de las personas que obedecen a Dios? Es como la luz de la mañana. Si usted se levanta tempranito, bien tempranito, cuando apenas está saliendo el sol, es un tenue rayo anaranjadito que se mira allá al horizonte. Pero según va avanzando el día, llega el mediodía y la luz del sol es tan potente que no se soporta. Va siempre brillando y brillando hasta que alcanza su plenitud y su máximo esplendor. Así tiene que ser nuestra vida. Por eso muchas personas piensan y dicen, yo jamás llegaría a una iglesia. Yo jamás me gustaría ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque hay demasiadas exigencias. Y yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. Yo no puedo dejar de la noche a la mañana en ser perfecto. Mire cuántas personas hay. Si es cierto, dicen que son cristianos, ¿por qué no cambian? Yo conozco personas, dicen unos, de que igual siguen haciendo lo malo. Si es que mire, la luz nuestra es una luz gradual. Es una luz que se va perfeccionando poco a poco. Hay una gran diferencia, e insisto, esto ya lo dije, entre las personas que tratamos de ser diferentes, entre las personas que nos esforzamos por ser diferentes, entre las personas que tratamos de luchar contra el pecado, y a veces el pecado nos golpea, nos tira al suelo. Pero nosotros sabemos de que estamos en una lucha, sentimos el dolor del pecado, sentimos la agonía del pecado y nos volvemos a levantar y le decimos: Jesucristo, perdóname, quiero seguir adelante, quiero hacerlo todo para tu gloria. Pues existe una gran diferencia con otras personas que simplemente abrazan el pecado y dicen: pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero salir de aquí, pero porque le gusta en realidad, no siente el dolor. He aquí un llamado a luchar contra el pecado, un llamado a tener este camino, como aquí está diciendo, este camino de los justos, este camino que es como la luz de la mañana, este camino que son como los albores de la aurora, este camino que tiene un esplendor que va de aumento en aumento hasta que alcance su plenitud. ¿Y cuándo vamos a alcanzar la plenitud? El día que nos muramos, el día que pasemos de esta tierra, el día que los ángeles del Señor nos vengan a traer y nos lleven a nuestro hogar eterno para disfrutar de la compañía celestial. Amén y amén. Bueno, después de esto, pues, ¿qué más puedo decir? Nos escuchamos mañana para continuar con este tema tan precioso. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.